extremadamente lento por la falta de maquinaria. Seguimos sin respuesta de la provincia y de Nación. O sea, tenemos 2 máquinas trabajando hoy. Lamentablemente en esta sesión deberíamos tener más ayuda. Eso genera que sea muy lento todo el trabajo. Claro. Por 2 motivos. Por reconstrucción de caminos, que lamentablemente el parque maquinaria que hay acá es tan chico y para esta situación que se viven reparando caminos que se rompen a diario y que son problemas urgentes para la movilización de localidades. Lo que pasa es que hay un problema. Lamentablemente hoy tenemos prácticamente un 85-90% de los caminos que tienen un problema dentro de ese camino y se terminan transformando en un laberinto. No se puede, o sea, no pudiendo sacar camiones, no pudiéndose mover con equipo de siembra. O sea, hoy creo que el productor está enfocado en tratar de terminar la cosecha, de levantar lo que produjo, y la siembra viene muy atrasada. Yo creo que la siembra va a ser alrededor de un 30%, 35% de lo que se había, la intención de siembra que había, por 2 o 3 motivos. O sea, por un lado tenemos el motivo climático, que hay lotes que quedaron un poco fuera de juego por exceso de agua para siembra de trigo. Por otro lado, los productores que están concentrados en terminar de levantar la cosecha, y lamentablemente la gente es la misma para cosechar que para sembrar en muchos casos. Y después el problema de camino. O sea, lamentablemente, es muy triste decirlo, pero para movilizarse de un punto a otro, en algunos casos hay que hacer más del doble de la distancia para poder llegar. O sea, no hay caminos para poder pasar de forma segura con la maquinaria. Y hay muchos caminos que han quedado con todas estas reparaciones que se hicieron como parches, que quedaron totalmente fuera de dimensión para poder moverse con la maquinaria. Bueno, el ejemplo quiero que hay que hacer 110 kilómetros cuando tranquilamente en otra época se hacen 60. Es bueno, ese es un ejemplo muy claro. Sí, por eso. La realidad es esa, y bueno, y hoy yo creo que tenemos 2 meses por delante, 2 meses y medio, según cómo arranque la primera de septiembre. Normalmente la primera de 9 de julio arranca allá por mediados de septiembre, con lluvias. Hubo un momento que se estiró hasta octubre y hubo un momento que arrancó a fin de agosto. Pero los promedios históricos son mediados de septiembre, tenemos las primeras lluvias de importancia para la primavera. Tenemos ese tiempo que habría que saber utilizarlo para tratar de reparar lo más posible en ese tiempo. Esperemos que se pueda lograr algo. Hasta ahora se sigue trabajando sin pausa. Sí. Así que se concentró mucho esfuerzo en reparaciones, claro, que en muchos casos quedaron totalmente, siguen siendo parches provisorios, porque no son reparaciones sólidas y concretas para poder decir terminamos de reparar y nos vamos. Ahora recién se están empezando a reparar algunos caminos muy puntualizados, que se están haciendo reparaciones que tienen un poquito más de horizonte de duración. Pero bueno, ahora estos 2 meses y medio habría que concentrarlos en hacer reparaciones que sean para adelante. Bien. Muchas veces se habló de los consorcios público-privado para los caminos. Pusimos acá nosotros el ejemplo de Trenquelauquen, pero por ejemplo Guillermina nos hablaba de otros ejemplos más en su momento. La pregunta es, ¿esto se habló en algún momento como posibilidad en el Distrito 9 de Julio? Muchas veces se barajó la posibilidad del consorcio. En el caso 9 de Julio es uno de los problemas más grandes que tiene, que la red caminera 9 de Julio es muy extensa, siempre lo dijimos eso, y está evaluándose de vuelta como posibilidad, buscando la vuelta de a ver cómo enfrentar no la coyuntura, sino la solución para adelante. O sea, la coyuntura la tenemos hoy, el problema lo tenemos que ver cómo surfeamos esta coyuntura y cómo tratamos de pasarla lo mejor posible, para que nos pegue lo menos posible. Lamentablemente nos está pegando y nos va a seguir pegando. Y ver para adelante qué posibilidades puede haber para generar un cambio que
que no nos traiga, lamentablemente, en un nuevo evento climático, estos dolores de cabeza y estos problemas para todos, para el productor, para la comunidad rural, para los que usamos el camino rural, porque lo mismo digo, vuelvo a repetir lo mismo. Lamentablemente, en la de vuelta, volvemos a que las poblaciones rurales, si no encuentran ese sustento, se siguen diezmando las poblaciones rurales, claro, y seguimos concentrando en las ciudades con un costo muchísimo más alto para los municipios. Tal cual. Entonces, es una cosa que me voy a cansar de repetirla, pero la voy a seguir repitiendo porque es una necesidad que tenemos. Si no vamos en contra de la producción rural. El problema de la provincia de Buenos Aires, no solo el distrito 9 de Julio, hay un problema en muchos distritos, sí, que están todos como modelo cortado por la misma tijera, dijera nuestra abuela, pero... Sí, igualmente con el tema del agua, otro día hablaba con un productor, un contratista de Los Toldos. Los Toldos, muchos productores lo ven como un distrito donde los caminos están mejores, y él me mencionaba, sí, hay una zona que está mejor y una zona que no están mejores. O sea, uno está pegando también el agua. Entonces, donde pega el agua siempre vamos a tener un problema. Por supuesto, si hubiésemos estado mejor preparados, el problema hubiera sido mucho menos doloroso que lo que estamos teniendo hoy. Pero bueno, y hay un montón de distritos en la provincia de Buenos Aires en general, sí, estamos de acuerdo con eso. Sí. En la zona siempre Lincoln tuvo buenos caminos y los Toldos tuvieron siempre buenos caminos históricamente, bien abovedados, mantenidos y demás. Y otros mucho más, como pasaba en 9 de julio y en Bragado, sí, o 25 de mayo. Eso te iba a decir, el 25 de mayo, tal cual, por mirar la zona. Sí. Y Bolívar tiene un mix ahí también en algunos lugares que hay que necesita atención, pero es una problemática de fijar como política de Estado, bueno, esto tiene que estar, hay caminos que tienen que estar pavimentados. Se buscó la intermedia del mejorado con piedra, por ahí, pero pavimentado, creo que en función de la economía nacional, la economía local, es algo por ahí osado, pero sí, o sea, por supuesto que desearíamos que tendría que estar pavimentado. Hugo, en función de lo que se genera en estos distritos, hablemos de 9 de julio. Volvemos de vuelta a lo mismo. Bueno. Acá se va un montón de producción que el Estado Nacional recauda un impuesto muy importante, que lamentablemente se ha malgastado y se sigue malgastando de alguna forma, o a ver, no sé si malgastando, o sea, pero en algún momento fue para una función, hoy es para otra, pero lamentablemente la plata de acá se sigue yendo y tenemos que encontrar la capacidad de pelear por ese recurso económico para que de alguna forma quede de los productores para poder mejorar la infraestructura de acá. Más bien. Te cambio de tema, pero está vinculado con esto. Retenciones, 30 de este mes y lunes, como para empezar la semana. ¿Qué expectativas hay de lo que se pueda hacer? Porque CRA viene con documento, sí, Carvá viene con... Vos viste los documentos que sacaron y el planteo que está haciendo, o sea, lamentablemente sigo pidiendo porque las retenciones tienen que eliminarse. Tenemos un problema muy grave. El gobierno nacional planteó una situación de liberación de todo, pero en realidad llevamos más de un año y medio, casi un año y medio, y seguimos padeciendo el problema de las retenciones, que es un impuesto a la producción, nos guste o no nos guste. Pero tenemos del otro lado la liberación de todo el resto del mercado y de los costos. Entonces tenemos costos con producción sin impuestos, pero tenemos producción con impuestos. O sea, hay un enfrentamiento ahí que esto en el tiempo termina siendo inviable para la producción. Porque no tenemos la capacidad de poder recuperar parte de ese negocio o incluso perder sobre ese negocio. La realidad es que los márgenes brutos hoy son ajustados, los márgenes, o sea, las ganancias cayeron mucho, y si no hay un foco puesto en eso del gobierno nacional de ir sacándolas o ir reduciéndolas, va a ser muy difícil. Si el gobierno ahora planteó no subir las retenciones en trigo y en cebada para incentivar la producción.
y sí volver a subirlas en soja, girasol, sorgo y maíz. Hay una posibilidad por ahí de no subirla al maíz porque hay una realidad. O sea, hoy el maíz en la situación nacional hoy apenas está cosechado el 50%. Argentina tiene una producción de maíz tardío cada vez más grande y la producción se va a levantar entre julio y agosto. O sea, vamos a terminar levantando de vuelta una producción de vuelta con retenciones sobre ese grano. Es muy difícil trabajar así y tampoco podemos obligar a los productores a vender su producción en una ventana para que después tengan que salir con esa plata a ver qué hacen y cómo compran. El productor, como cualquier empresa, su producción la tiene que administrar de campaña a campaña. O sea, termina levantando la producción hoy, pero tiene que llegar con esa producción a la que viene. No es que puede vender todo hoy y disponer de esa plata y tener que hacer todo apresuradamente. Ese es un gran problema y espero que el gobierno nacional reconsidere y replantee volver a subir las retenciones a partir del 1 de julio. Sí, bueno, hay un tema que viene el clamor del campo en todos los lados desde hace rato, desde el productor hasta las instituciones, desde hace tiempo. Bueno, el domingo va a estar en la Sociedad Rural, Milei. ¿Hay alguna expectativa o nada, o cero? No sé. Lamentablemente no sé. O sea, no, por si había algún rum rum. Porque por un lado, esa presencia marcaría un acercamiento al sector o un reconocimiento al sector. A ver, él lo dijo muy claramente en su plataforma de campaña, que las retenciones es un impuesto totalmente distorsivo y un robo a los productores. Sí, pero entonces, no pasó nada. Pero pasamos un año y medio y seguimos, o sea, y el Estado Nacional nos sigue robando a los productores. Por eso te digo, ¿cómo es esa mirada? La sociedad rural, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires elevó una consulta que terminaba hoy, me parece, o ayer, para una empresa que se está radicando en French sobre el tema de impacto ambiental, del sector de agro me refiero. La pregunta es, ¿la sociedad rural en algún momento fue consultado sobre eso? No. Eso es pura y exclusivamente la parte, o sea, justamente los posibles afectados en todo caso. Claro, está en un sector urbano y bueno, eso depende de producción de la provincia y del municipio. El municipio no sé cómo es la injerencia pública, pero bueno, sí, tiene una injerencia también, pero depende también de la habilitación de provincia. No sé en qué estado está y qué forma está. Pero bueno, o sea, no tuvimos ningún tipo de consulta, ¿no? No, hoy... Sí, está relacionada con el agro, sí. Terminaba, creo que hoy mismo, o ayer, terminaba la consulta y a partir de ahí, bueno, se va a estar evaluando. Interín de por medio, el Consejo Deliberante, ayer nos lo contaba César García, se hizo una discusión en el marco de la idea de hacer un pronunciamiento de un sector de diles, precisamente por el tema del impacto ambiental. Y otro sector en lo que estaba el PRO les dijo claramente, muchachos, esta es una ley provincial, es la que debe tomar carta en el asunto, por eso hay un organismo que regula eso, que no es un ámbito nuestro. Provincial, pues, y de ahí se armó más discusión. Tiene que haber una habilitación provincial que regule el organismo que es la OPDS, bueno, qué sé yo, sí, y la realidad, bueno, después dirán las leyes y cómo están las ordenanzas y las cosas, si se puede o no se puede, es muy claro eso. Bien. Bueno, empieza a hacerse el genoma productivo de 9 de julio. Así por lo menos, no sé si... A ver, es un puntapié para poder empezar a ver el comercio, la industria y la producción local de 9 de julio para tener de alguna forma un diagnóstico de dónde estamos, qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos y hacia dónde queremos ir. O sea, si tenemos datos y podemos ver lo que nos está pasando de alguna forma, podemos de alguna forma marcar el rumbo a dónde queremos ir como comunidad, siendo más productivos, más eficientes y generando más posibilidades de trabajo y más valor agregado para la localidad. Pero para eso necesitamos datos para saber dónde estamos parados, qué herramientas tenemos y cómo encarar las cosas para que realmente funcionen y no terminen fracasando en el intento muchas veces.
Así que bueno, sí, después de muchos años, empezamos a volver a tener la posibilidad de encontrarnos con datos estadísticos locales, de comercio, de producción y de industria. Esperemos que funcione y que esos datos realmente nos den de alguna forma un marco para encarar nuevas políticas productivas. Bueno, se observa como una actitud positiva por parte de la gente, por lo menos que nosotros hemos escuchado en los comercios y demás, como positivo para hacer todo ese relevamiento, conocer exactamente qué es lo que hay. Sí, que a veces sirve un poco para la cartera de producción, para guiar políticas tanto de comercio como de industria y de producción. Claro. Para poder orientar y para poder apuntalar o empujar de alguna forma al crecimiento de distintas producciones, distintos comercios y distinta industria lo mismo, para el bienestar de la sociedad nuevejuliense. Bien. Bueno, el 4 empieza la capacitación y después antes de la segunda quincena empiezan a trabajar en todo. ¿Y cómo va a ser en el ámbito rural este tema? Sí, la primera etapa va a ser el ámbito local. Toda la planta urbana. Y después va a ser un poco la parte rural. Bien. Va a ser de esa forma. Pero bueno, el tiempo lo irá marcando y lo irá diciendo. Claro, porque hoy en la zona rural y en el marco de esto, pero a lo mejor con datas de email, pedir la colaboración. Así que bueno, y demás. Iremos paso a paso y cómo va funcionando. Bien. Bueno, vos no sos de Racing, pero lo dijo el filósofo Merlo. Paso a paso. Paso a paso. Se hizo famoso. Vos estás en otros equipos que no. Totalmente. Que no conviene ahora hablar. Dejémoslo ahí. Están regresando de una gira novedosa, por lo menos. Bueno. Pero mueven la economía. Sí, totalmente.